Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2 de teoría psicoanalítica. Nos presentamos, mi nombre es Carlos Torres. Mi nombre es Tatiana Zamboní, hacemos parte del privado de psicología y vamos a contar un poco sobre el tema que nos correspondió, que es el caso de Ana O. Bien, antes de estudiar el caso de Ana, debemos entender o comprender el tema principal, que es acerca de la histeria, ¿sí? La histeria es una enfermedad psicológica que, aunque no tiene ninguna raíz patológica, esta hace que los pacientes también tengan algunas enfermedades en su cuerpo que patológicamente no se sabe la raíz de la misma, pero que pueden producirse por esto. Ejemplo, la pérdida visual o la pérdida del audio. Bien, entonces, partiendo de eso, vamos a ver el caso de Ana O. Entonces, bueno, Ana O es una chica de 21 años que empezó a presentar alteraciones psicológicas y síntomas como síntomas de histeria. Este caso fue tratado por Freud, sí. Y es básicamente como el pilar para todo este tema del psicoanálisis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Freud lo dividió el ciclo de la enfermedad en 4 partes importantes. Entonces, tenemos la incubación latente, tenemos la contracción manifiesta, un periodo de sonambulismo y una progresiva involución de los estados, que eso fue hasta junio de 1882. Bien, antes de esto, él la escogió, ¿por qué? Porque ella era una señorita normal. Dice parte del caso de que Ana era una niña de 21 años, que su contexto familiar era que vivía con su papá, con su mamá, era una señorita de su casa, era muy dada socialmente a la gente, compartía mucho con ellos, era bondadosa, ¿sí? Era una mujer bonita, paciente, aparentemente todo era normal. ¿Sí? Partiendo del punto de que empezaron a verse estas causas de la histeria en ella desde el momento en que falleció su padre. Bien. Entonces, después de eso empezaron a aparecer puntos significativos o conclusiones de las que mi compañera Tatiana acaba de mencionar, ¿sí? Y de las cuales queremos resaltar nuevamente, que fueron con las que él se dio cuenta que después de que perdió a su padre empezaron a afectarles de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, una de las que tú dijiste de los 4 pilares, ¿cuáles fueron? Como primero tenemos la incubación latente. Dice que más o menos desde mediados de julio de 1880, porque digamos, pues lo que hizo fue dividir en fechas y en lapsos de tiempo todo el proceso que se hizo con Ana. Entonces dice que esta fase de Preincubación. incubación latente. Entonces, incubación latente lo que quiere indicarnos es de que algo se veía por venir, ¿sí? Entonces, él empezó a hacer o a determinar un esquema, una estructuración, donde dijo: voy a estudiar a Ana y voy a empezar a mirar las cosas y las afectaciones psicológicas que ella manifiesta después de. Entonces, la incubación latente fue donde él empezó a darse cuenta que ella tenía algo de la enfermedad después de ese evento que pasó. Como segundo tenemos las contracciones manifiestas, que es cuando ella empieza ya a presentar esas patologías, que son un ejemplo la perturbación graves en la visión, las parálisis por contractura extrema, total y empezó a presentar problemas con sus extremidades. Entonces es cuando ya empieza como a empeorar ese caso y empieza a usar métodos para poder tratar la enfermedad. Exactamente, en este punto lo que, aportando algo más, son las contradicciones que ella decía, ¿sí? O sea, decía una cosa y luego decía: no, pero yo no dije eso, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre decir que yo dije eso? ¿Sí? También la parálisis en la acción, empezaba a hacer algo, a ejecutar algo y lo dejaba a medias.
¿sí? Y también pues el deterioro de la visión y del habla, como dice Tatiana, ¿sí? Ahí podemos ver, por ejemplo, que ella manejaban el idioma del alemán y ella empezaba a hablar en inglés. Entonces, las personas le hablaban en alemán y ella empezaba a hablarles en inglés. Para ella todo estaba normal, pero pues digamos que no, las personas no le entendían. Después empezó a escribir como Shakespeare y pues eran cosas que no tenían explicación. O hablar italiano. Exactamente, o sea, ella aparentemente tomaba eso como parte de su vida cotidiana, entonces se volvía políglota, ¿sí? De pronto también podemos hacer énfasis en las afasias, ¿sí? También, entonces donde decía una cosa, pero quería darse a entender otra, ¿sí? Entonces se contradecía en esa parte del lenguaje también. En el tratamiento que le estaba dando Freud decía que en las horas de la noche ella empezaba como a hacer dibujos y a contar historias del día, de lo que ella vivía. Entonces más o menos se acostaba a las 4 de la mañana y ella y ya estaba muy temprano despierta. Pero que en las noches, digamos que por el tratamiento de que se hacía con la hipnosis, no era tan severa la histeria. Digamos otro punto es que cuando esa relación directa con Freud, porque cuando él se iba ella no recibía alimento, ella solo le recibía a él, ella digamos para poder saber que era él, ella le tocaba las manos y así podía empezar como a contar lo que ellos querían saber sobre por qué ella hacía esos dibujos o por qué se comportaba de determinada forma. Bien, exactamente, dentro de esa parte del tratamiento que se pudo dar cuenta Freud a través de la hipnosis, ¿sí? Que aplicaba en ella, decía que esas manifestaciones que ella tenía que ver con alguna circunstancia que había pasado en la infancia de ella, específicamente a nivel sexual, ¿sí? Él decía que ella tenía una abstención sobre una fantasía o estaba reprimida desde la niñez, pero sobre todo también con la parte sexual. Entonces él decía que posiblemente hacía parte de esa raíz psicológicamente y pues a causa también de la pérdida del papá, él decía, aunque aquí vienen muchos pacientes y pues de todas formas tratan de insinuarse, relacionó a Ana como esa identidad paterna. Ella decía, pues tal vez como al perder su papá, yo pasé a ser la figura porque toda su intimidad y todo lo que yo le hago es para bien, y ella decía no, o sea, por eso exteriorizaba mientras él estaba todo lo bueno, pero cuando él presentaba la ausencia, ella totalmente se transformaba, porque en este caso ella tenía dos personalidades, una normal y otra donde tenía alucinaciones. Por lo menos podemos ver que las principales conclusiones de Freud eran, y como vemos, Freud basa mucho todos sus diagnósticos y todo el estudio que hizo en que según él el centro del problema de las personas era un tema sexual, como lo indicaba mi compañero. Entonces él decía, por lo menos él fue el que inició con el tema de que acosara a una persona y empezar a mirar a ver qué trastornos tuvo en su infancia para que en el momento actual actuara de determinada forma. Entonces él decía que él se dio cuenta que sus pacientes estaban transmitiendo los sentimientos apasionados de sus padres en él. Por lo menos vemos el caso cuando una mujer lo besa y lo abraza, y digamos que se puede ver como un tema de enamoramiento, pero Freud lo ve desde un tema muy científico. Entonces, finalmente, pues, el caso de Ana O es uno de los puntos de partida de Freud para el psicoanálisis, también teniendo en contexto que estaba trabajando con Breuer, con el médico de ella, ¿sí? Entonces, aunque él sacó algunas conclusiones e implementó algunos tratamientos en ella, nunca supimos el final de la vida de Ana, porque pues como que dentro del marco del texto y de lo que pues pudimos investigar, nunca supimos cómo terminó Ana, si lo que siguió siendo Freud fue efectivo o ella cómo terminó o si se recuperó, ¿sí? Aunque en nuestras investigaciones particulares descubrimos que el tratamiento de la histeria, la patología, aunque psicológica, decía que la recuperación exclusivamente depende de uno mismo y de la actitud que uno le ponga frente al tratamiento, porque pueden haber muchas aplicaciones de todas las
ramas psicológicas, pero si yo no pongo en mi tratamiento para manejarlo, voy a alterar todas las cosas que han puesto en mí y voy a tener que volver a empezar en cero. Pero si lo hago al final del camino, ¿sí?, de la histeria, voy a poder manejarla. Exactamente. Entonces, digamos, a partir del caso de Ana, se empezó a implementar un tema de transferencia, que era como que el paciente, qué le transfería para el caso Freud, y a eso, digamos que eso fue una herramienta crucial para el tema de la psicoterapia, que es lo que se ve actualmente, como una persona, a partir, digamos, de distintos traumas y demás cosas que ha sufrido, digamos, se le puede dar determinado diagnóstico y determinada ayuda a esa persona, pues para que tenga una vida medianamente normal. Bueno, pues esperamos haber aportado igualmente al tema de la histeria, ¿sí? Nosotros esperamos seguir aportando como grupo a los temas que ponga la profesora. Y de igual manera, pues así con esta intervención finalizamos nuestro tema acerca de ANAO. Esperamos que sea transparente, entendible para la profesora Julie. De igual manera pondremos el link y toda la información que sea correspondiente dentro del Word que vamos a enviar. Sí, igual las referencias son en base al material que la profe nos facilitó y pues algunas investigaciones extras que hicimos en relación al caso. Muchas gracias. Cualquier duda, profesora Julie, con gusto, y que tenga buena tarde. Igual, bueno, que esté bien, profesora. Hasta luego.